Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un pastel mágico o inteligente. Es una receta que me encanta muchísimo porque ingresa al horno en una sola preparación y mágicamente salen 3 texturas diferentes. Esto que tiene las 3 texturas lo hace muy especial al paladar. Lo podemos utilizar en cualquier ocasión. Puede ser para un buen postre o simplemente el acompañamiento ideal del café, el té o, por qué no, un buen mate. Así que vamos a ver cómo se prepara este pastel mágico. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar 125 gramos de manteca, la vamos a derretir. La pueden derretir tanto en el microondas o hacerlo a baño María. Una vez que tengamos la manteca derretida, la vamos a dejar hasta que se enfríe. Vamos a utilizar la manteca derretida, pero que no esté caliente. Mientras nuestra manteca se va enfriando, vamos a tomar 4 huevos y vamos a separar las yemas de las claras. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, puedes ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y también te invito a que me dejes en los comentarios qué otro tipo de postre o de torta te gustaría que te enseñe a realizar. Cuando tengamos las yemas de las claras separadas, vamos a tomar un bowl y vamos a poner dentro las 4 yemas. Le vamos a agregar 115 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, 125 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y la manteca que teníamos derretida y 500 mililitros de leche a temperatura ambiente. Y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si quieren, para que les sea un poquitito más fácil, agregan la leche en 2 tandas. O sea, agregan 250 mililitros de leche, baten todos los ingredientes y luego agregan los 250 mililitros de leche restantes. Una vez que tengamos esto bien integrado, vamos a tomar las 4 claras, las vamos a poner dentro de un bowl y las vamos a batir a nieve. Tienen que quedarnos las claras así bien firmes, como se van a ver ahora en la imagen. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda o alguna sugerencia para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Y si realizan este pastel mágico o imposible y me quieren mandar la foto, me la pueden mandar a través de Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Una vez que hayamos logrado que nuestras claras queden bien batidas a nieve, se las vamos a incorporar a la preparación anterior. Lo vamos a hacer en 2 tandas o en una, como les sea más cómodo. Lo que sí tenemos que tratar de hacerlo con movimientos envolventes para que no se pierda el aire que obtuvimos batiendo las claras a nieve. Así que vamos a ir agregando las claras batidas a nieve en forma envolvente. No importa si les quedan por ahí algunos pedacitos, así como que se ve en la textura que quedó como claras batidas a nieve. No se preocupen, que eso en la preparación no va a pasar nada. Una vez que hayamos logrado integrar las 2 preparaciones, lo vamos a llevar a un molde de 20 por 20. El molde que yo estoy utilizando es antiadherente. Yo le voy a poner apenitas un poquitito de manteca, pero si ustedes no tienen un molde antiadherente, recuerden de enmantecar bien la asadera para que sea más fácil sacar el pastel. Una vez que tengamos el molde bien enmantecado, vamos a poner la preparación adentro y lo vamos a llevar a un horno precalentado a unos 150 grados por alrededor de unos 60 a unos 80 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Miren, así sale el pastel del horno. Le introduzco el palillo y ven que sale súper limpito. Ahora lo voy a dejar enfriar. Una vez que esté frío,
lo voy a cortar en cuadraditos. Y como para decorarlo por arriba, le voy a espolvorear un poquitito de azúcar impalpable. Díganme si no les gustó esta receta. Metimos en el horno una sola preparación y sacamos un postre o una torta, un pastel, como lo quieran llamar. Parece súper elaborado y pueden quedar genial en cualquier ocasión. Así que ahora solo espero que se animen, que lo preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.